Muchos terapeutas se pierden buscando causas en el sótano de la historia de su paciente, pero en la práctica gestal y muy enfáticamente en el Instituto Gestal de Puebla, partimos de una premisa radical. Nada está oculto. El problema no es que el síntoma esté escondido, el problema es que hemos perdido la capacidad de ver lo que tenemos justo frente a nosotros. Este video se llama ¿Qué es la fenomenología? Explicación sencilla para terapeutas, porque la palabra fenomenología suele sonarnos lejana, compleja o llena de enredos teóricos. Sin embargo, hoy vamos a explicarla de forma sencilla, clara y directa para que tú la puedas aplicar a tu consulta. Y vamos a comenzar por comprender que la fenomenología no es una teoría árida para bibliotecas, es en realidad el brazo armado de la práctica clínica. Y así quiero que la aprendas a mirar, tú que te dedicas a la consulta. Es la disciplina de rescatar el fenómeno puro antes de que nuestra mente lo contamine con juicios, etiquetas o diagnóstico de manual. Fenómeno es aquello que aparece. Entonces, vamos a empezar por los conceptos. Al mismo tiempo, la fenomenología es un método clínico riguroso porque es el proceso de suspender, de poner entre paréntesis nuestras certezas, nuestros prejuicios, para permitir que la experiencia del paciente nos hable como terapeutas en la sesión terapéutica en su estado más puro. Y es en esencia la disciplina de aprender a mirar de nuevo. Ahora bien, es crucial comprender que la fenomenología no es una etiqueta estática, es simultáneamente una corriente filosófica y un proceso de pensamiento. Como escuela de pensamiento, revoluciona nuestra comprensión de la percepción y la interpretación y nos recuerda que no captamos la realidad de forma neutra, sino que siempre estamos interpretando al mundo. Pero, ¿cómo logramos recuperar esa visión sin caer en la simplificación? Bueno, pues para el terapeuta que busca un rigor real, no basta con mirar, es necesario comprender la naturaleza misma de nuestra herramienta, terapeuta. Es momento de adentrarnos en los cimientos filosóficos que sostienen esta forma de estar en sesión. La filosofía fenomenológica plantea un principio fundamental formulado por Franz Brentano y desarrollado por Edmund Husserl, y se refiere a que toda conciencia es conciencia de algo. Cuando yo digo soy consciente de algo y ese algo no habita en el espacio. La conciencia no es una caja vacía donde guardamos cosas, sino es un ir hacia, es un movimiento de apertura al mundo. No se puede simplemente percibir, porque siempre percibimos algo. No se puede recordar sin un recuerdo. Entonces vamos a revisar los conceptos en los que se basa la fenomenología y a los que se refiere como los distintos modos en que la conciencia se relaciona con el mundo. El primer concepto es la percepción, es el contacto directo. Para Husserl, la percepción es el acto primordial donde la cosa se nos da en persona, de cuerpo presente, es el anclaje del aquí y el ahora. La percepción, él le llama la donación originaria, es decir, lo que se nos da de la realidad hacia nosotros. En el libro Ideas 1 de Husserl establece que la percepción posee un estatus privilegiado sobre la memoria o sobre la imaginación, porque es el único acto de la conciencia donde el objeto se nos da de manera originaria, es decir, lo que les decía de cuerpo presente, lo que está es lo que es. Esto se le llama presencia real porque mientras que recordar un árbol es traer una imagen pasada,
percibir el árbol es encontrarse directamente con él en el presente. Y nos habla de otro término que se llama el horizonte perceptivo, que significa que nunca percibimos un objeto completo de un solo golpe. Vemos la fachada de la casa, pero la conciencia intuye e integra el resto, los lados, la parte trasera, si tiene jardín al fondo y no lo ves, porque precisamente lo ve como un horizonte de posibilidades. Entonces la percepción es siempre una síntesis continua de aquello que tú ves en persona. Ahora bien, si Husserl sentó las bases, Merleau-Ponty revolucionó el concepto en su obra cumbre Fenomenología de la Percepción, en donde nos enseña que no percibimos el mundo con la mente desde una torre de marfil, sino percibimos desde y con el cuerpo. El cuerpo no es el objeto que poseemos, sino es nuestro punto de anclaje y nuestro medio de comunicación con la realidad. Percibir no es registrar datos fríos, es entablar una relación activa con el entorno. Es la forma en que nos movemos, sentimos y habitamos el espacio. Y de ahí se determina la manera directa en la que percibimos. Entonces, hablar de percepción en filosofía no es hablar de la vista o el oído como meros sentidos mecánicos. Para filósofos como Husserl y Merleau-Ponty, la percepción es nuestro primer contacto con la existencia. Es esa percepción pura, es presencia pura, a diferencia de la memoria que trae el pasado o lo imagina, lo crea, que no es malo, la imaginación crea lo ausente, pero la percepción ocurre en el momento presente, originario, cuando estás aquí. Y también la percepción es encarnada. Esto quiere decir que no percibimos solo con el cerebro, percibimos con todo nuestro cuerpo. Nuestra postura, nuestros afectos y nuestros movimientos van esculpiendo aquello que captamos del mundo. En Gestalt le llamamos figura y fondo. Jamás percibimos aisladamente. Siempre captamos un objeto sobre un trasfondo, dándole un sentido y un significado inmediato a nuestra experiencia. Luego tenemos el concepto de atención, que es el foco de la conciencia. La atención funciona como la luz de un reflector. Dentro de todo el campo fenomenológico, la atención selecciona un primer plano y deja el resto como translúcido. Vuelve a aparecer el concepto gestáltico figura-fondo, en donde pongo mi atención, veré todos los contornos bien perfilados de aquello que estoy observando y todo el resto de situaciones, necesidades, mi pasado, las heridas que traigo, los aciertos, los éxitos, toda mi historia queda detrás y yo solamente le presto atención a este primer plano. Y entonces voy a dirigir la intencionalidad hacia un aspecto específico de la experiencia. El tercer concepto se refiere a la intuición, que es el darse cuenta inmediato. Yo te invito a que reflexiones qué es para ti la intuición. En filosofía fenomenológica, la intuición no es una corazonada mística, sino es esa captación directa e inmediata de la escena de un fenómeno. Es cuando la vivencia cobra sentido con plena claridad, sin pasar por un filtro puramente deductivo o racional. El cuerpo, la sensorialidad, capta la realidad antes que las explicaciones intelectuales. Te voy a poner un ejemplo. Ayer en clase alguien decía, es que yo llegué a un lugar y de ver a la persona, de algo ocurrió en mí y por intuición yo deduzco que algo estaba mal y sí, efectivamente, habían atravesado un problema y pero la persona no sabía todavía de la problemática que estaba viviendo, simplemente capta, los sentidos captan toda esa realidad
todo ese campo fenomenológico y tú entiendes que algo ocurre. No sabes bien qué ocurre porque no se trata de adivinar, luego tendremos que preguntar, pero hay una sabiduría del cuerpo que te dice cuando algo está ocurriendo. Otros dos conceptos importantes para comprender cómo captamos la realidad son la memoria y la temporalidad. Husserl, en lecciones de fenomenología, explicaba que la memoria no es un activo estático, es el presente fenomenológico y posee dos características. La retención, que es el eco inmediato del pasado reciente que aún resuena con el presente. La retención es aquello que tú recuerdas y que todavía te hace sentir, que resuena en tu persona. Y otra que es la protensión, que es al revés, es la anticipación o proyección del instante que sigue. Entonces, la memoria es el acto de traer al presente una vivencia pasada, reactivando su carga afectiva y su sentido, con lo cual tú vas a poder anticipar ciertas cuestiones. Así funcionamos. No se trata de que te vuelvas, como decía anteriormente, una divina o un adivino, sino es que nuestra mente precisamente hace esas anticipaciones. Y cuando veamos en el video de cómo funcionan las aportaciones de la psicología gestal, veremos cómo la psicología gestal de Wertheimer, Kafka, Kohler, toma estos aspectos fenomenológicos, porque Husserl era más o menos contemporáneo de ellos, un poquito anterior, y entonces ellos toman esto que realmente es bastante, además de cierto, sí explica mucho del funcionamiento del ser humano. Y el concepto que complementa el cuadro de la fenomenología como filosofía se refiere a la imaginación, a la fantasía. Y la fenomenología, retomada magistralmente posteriormente, tiempo después, por Jean-Paul Sartre en Lo imaginario, él analiza cómo la conciencia tiene la capacidad de hacer presente lo ausente. La imaginación no es un error de la percepción, sino es una forma activa de la intencionalidad que explora posibilidades. Cuando tú imaginas, estarías como mintiendo en cierta manera porque estás hablando o estás creando algo que no existe, como una mentira, es algo que no existe. De hecho, en programación neurolingüística hay una técnica a través de donde diriges la mirada, y la mentira y la imaginación están en el mismo lugar. En otro video que hagamos sobre conceptos muy básicos de programación neurolingüística, la imaginación es crear algo que no existe. Entonces, pero no es un error de nuestra mente, sino es esa capacidad maravillosa de explorar mayores posibilidades que lo que siempre está presente en nuestra realidad. Entonces, como conclusión acerca de la fenomenología desde el punto de vista filosófico, cuando decimos que la fenomenología es filosofía pura, nos estamos refiriendo a que estudia cómo funciona nuestra conciencia al experimentar la vida. Recuerda que la filosofía se plantea preguntas que las ciencias van a darle respuesta y a operacionalizarlas hasta volverlas medibles y sopesables para que sean captadas por nuestra mente. Bueno, la pregunta que se hace en la fenomenología como filosofía tiene que ver con la conciencia, con qué pasa cuando experimentamos nuestra vida. Y esa conciencia no trabaja en automático, se despliega a través de distintas facultades. Percibimos el mundo presente con nuestros sentidos. Atendemos poniendo luz en aquello que nos impacta y dejando el resto en el fondo. Intuimos cuando captamos el sentido profundo de una vivencia de forma directa. Recordamos al reactualizar el pasado en nuestro presente mediante la memoria. Y todo esto ocurre porque la conciencia siempre es intencional. Siempre está arrojada hacia algo más allá de sí misma.
Comprender esto es lo que transforma la teoría de una postura filosófica ante la existencia. Ahora sí vayamos a la segunda parte de la fenomenología, que tiene que ver con la forma de pensamiento. Antes de abordar la fenomenología como forma de pensamiento que tiene que ver con conceptos como epoge, reducción y fenomenológica, me gustaría que hablemos un poco sobre hermenéutica, porque en Gestalt tenemos dos corrientes filosóficas en las cuales nos basamos y dos formas de pensamiento. Las dos corrientes filosóficas son el humanismo y el existencialismo. Y las dos formas de pensamiento son la fenomenología, que es lo que vamos a ver ahora mismo, y la hermenéutica. Me gustaría ampliar aquí un poquito el tema de hermenéutica porque vamos a ver cómo nos relacionamos. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación de textos. Y cuando la llevamos al ámbito clínico terapéutico, deja de ser la simple lectura de textos para convertirse en realidad en el arte de comprender el discurso y la vivencia del ser humano, de tu paciente. Y esto corresponde a una comprensión de que tenemos prejuicios, de los que nos habla Gadamer en su libro Verdad y Método, en donde ningún terapeuta entra a la sesión como una tabla rasa. Llevamos un bagaje de teorías, historias personales, historias escuchadas, juicios, diagnósticos de manual, con todos tus conocimientos teóricos, y también llevamos las expectativas. Entonces conviene analizar un poco a qué nos referimos con hermenéutica, que va de la mano como forma de pensar cuando tienes a un texto viviente que es tu paciente. Entonces en hermenéutica se manejan tres conceptos: el pretexto, texto y posttexto. Vamos a hablar sobre el pretexto. Es donde actúa la epogé husserliana, que vamos a hablarla muy ampliamente una vez que quede claro a qué se refiere la hermenéutica. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que se llama reducción fenomenológica, no es precisamente que tengamos que borrar aquello que pensamos o creemos, porque esto es imposible, sino debemos ponerlo entre paréntesis. Esto es reconocer esto que está pasando aquí, que yo estoy a punto de dar una idea o un concepto, o voy a decir algo. Esto es es mi teoría, es mi hipótesis, es mi expectativa, y entonces lo suspendo momentáneamente para que no contamine la escucha. Te voy a poner un ejemplo. Recientemente en una supervisión terapéutica estábamos hablando de un caso de pareja, y entonces la terapeuta nos estaba platicando que ella consideraba que la pareja no lo era como tal porque no hay confianza, hay infidelidades, hay varias cuestiones que efectivamente rompen con el esquema de la pareja como la tenemos preconcebida. Sin embargo, en las supervisiones mismas yo hablaba de que las parejas se conforman de cualquier manera, y aunque haya infidelidades, malos tratos, no haya equidad, no haya respeto incluso, esa pareja continúa a través de los años, y tú te sorprendes cuando ves parejas que duran 25, 30 años y dices, ¿cómo pudieron vivir si no corresponde con el concepto del libro de lo que significa tener una pareja, y tampoco corresponde con mi idea personal de tener una pareja? Ahí es en donde los terapeutas debemos tener el ojo abierto, muy abierto, porque tus preconcepciones, que son el pretexto, es con lo que vienes tú a la terapia, hay que suspenderlo y simplemente dedicarnos a ver lo que aparece. En el caso que les cuento de la pareja, lo que aparecía era: yo me voy a quedar en esta pareja, me encantaría que no hubiera infidelidades y alcoholismo, no recuerdo el caso total, pero va a continuar esto. Y si ya esta pareja llevaba como 30 años de casados ya, juntos, pues es que es probable que continúe así. Entonces hacemos lo que yo siempre aconsejo, o es mi manera de entender la terapia. No se componen cosas porque no están descompuestas, simplemente aprendemos
a caminar en el pantano sin ensuciarnos tanto. Bueno, el siguiente concepto de la hermenéutica es el texto. El texto es el relato, el gesto, la postura, la vivencia que el paciente despliega en la sesión. El paciente se convierte en el texto vivo que se nos da de manera originaria. Es la donación de la que hablaba Husserl. Y al haber puesto tú entre paréntesis el pretexto, lo tuyo, el terapeuta queda libre para recibir el texto en su estado puro. Y entonces aquí aplicamos esto que les decía de la donación originaria, de la que hablaba Husserl, eso que se nos brinda naturalmente, gratuitamente como terapeutas. Y luego viene el otro concepto que es la descripción fenomenológica, la reducción fenomenológica, en donde atendemos a lo manifestado tal y como se presenta, sin apresurar interpretaciones, sin etiquetar y sin buscar causas ocultas en el sótano de la mente, que es el pasado, los asuntos inconclusos del paciente. Nos quedamos con la presencia explícita del otro. Eso es lo ideal, a lo que tenemos que llegar y para lo cual nos entrenamos como terapeutas del enfoque gestal. Luego viene el post-texto, que es la interpretación de ambos, del pre y el texto. Representa lo que Gadamer denomina la fusión de horizontes. Ese es el sentido final de la sesión. No le pertenece únicamente al paciente, ni es impuesto unilateralmente por el terapeuta. El sentido de la sesión nace en la frontera de contacto y es el momento exacto en donde terapeuta y paciente dialogan para co-construir un nuevo significado. Es el darse cuenta compartido, donde la interpretación deja de ser una hipótesis fría y muy intelectualizada para convertirse en una comprensión encarnada y relacional de la vivencia. Este concepto se revisa en el video en donde explico qué es hacer gestal relacional. Entonces necesitas ver este video para que entendamos en gestal relacional cómo es que se co-crea el nuevo significado de la sesión, de lo que está ocurriendo, del fenómeno emergente. Entonces, como conclusión sobre hermenéutica, podemos entender cómo dialogan la hermenéutica y la fenomenología en el consultorio. Y entonces vamos, como a manera de resumen, a imaginar 3 momentos en el encuentro clínico. El pretexto es lo que yo pienso y creo, es nuestro marco teórico, prejuicios, hipótesis. Luego viene el fenómeno, bueno, el proceso de reducción fenomenológica, ahorita vamos a hablar de ello ampliamente, que nos pide poner este pretexto entre paréntesis para no imponerle al paciente lo que debe sentir o ser. Luego viene el texto, que es la información que aporta el otro, es la vivencia pura que el paciente trae a la sesión. Al suspender nuestro pretexto, podemos escuchar y mirar el texto tal cual es decir, en su estado originario y sin ponerle etiqueta. Y luego el tercer concepto es el post-texto, que es la interpretación de ambos, es la unión de ambos, es el fruto del encuentro. Aquí ocurre la fusión de horizontes. Terapeuta y paciente construyen juntos un nuevo sentido que da lugar al verdadero darse cuenta del momento que trae el paciente. Ahora sí pasemos de regreso a la fenomenología para irnos al concepto de las cosas mismas, en donde Husserl nos propone un camino que es la piedra angular de la clínica. La reducción fenomenológica, que tiene que ver con reconducir en un esfuerzo consciente del terapeuta nuestra mirada desde las explicaciones externas, las etiquetas médicas, las teorías preconcebidas, hacia el corazón de la experiencia vivida. Todo esto debe de quedar atrás y reconducirnos hacia ese punto. La reducción es lo que nos permite despojarnos de todo lo accesorio, lo extra, para encontrarnos con lo esencial. Ese es el fenómeno puro que solo puede emerger cuando el terapeuta está haciendo epogé y cuando se atreve
a no saber. Y ese es un reto que yo te propongo. Como terapeuta tienes que atreverte a no saberlo todo. Y esa vulnerabilidad de saber que no lo sabes es la que permite el verdadero encuentro en terapia de profundidad. Por eso, cuando Peirce habla de la filosofía de lo obvio, está simplificando para nosotros esa inmensa sabiduría de tu ser. Está en realidad operacionalizando una metafísica para convertirla en una herramienta de sanación clínica. ¿Cómo bajamos esa filosofía a la silla del terapeuta? Lo hacemos a través de un método concreto que Husserl le llamó epoge. Ahora, aprenderemos paso a paso esta disciplina para llevarnos a aprender a mirar de nuevo. Lo más importante de la fenomenología como forma de pensamiento es que introduce Husserl nuestra herramienta terapéutica más poderosa, que es la epoge. Hacer epoge no es quedarte callado. De hecho, es un acto de voluntad heroico de cualquier terapeuta, donde tú decides poner entre paréntesis tu propia historia, tus miedos, tus éxitos y sobre todo tus teorías, para que yo en realidad mire a la persona que está enfrente de mí, aquella que te benefició con tu confianza en la terapia. Y yo, terapeuta, deje de pensar en qué complejo tienes, qué problemática estás viviendo, con qué herramienta de medición terapéutica, de psicometría te voy a revisar, y dejo de verte a ti, paciente. Paso a ver mis libros en ti. La epoge es limpiar el cristal para que tu fenómeno aparezca sin mi sombra proyectada sobre él. Y entonces en Gestalt enseñamos que para que el paciente aparezca, el terapeuta debe aprender a desaparecer como juez y se convierta en un acompañante con herramientas, con conocimiento, con todo, pero que es capaz de ver al otro tal cual es. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando finalmente limpiamos el cristal? Vemos el cómo. En la fenomenología técnica, el contenido es solo el vehículo. Lo que habla el paciente, el contenido es el vehículo, es lo que debo conocer para saber en realidad qué es el proceso que está detrás. ¿Cuál es tu proceso? No escucho solo tu historia de abandono, observo cómo se corta tu respiración cuando mencionas una palabra, cómo tus dedos se cierran, cómo el brillo de tus ojos cambia. Esa es la filosofía de lo obvio. Y entonces recuerda, en otro video cuando hablo de Gestalt, nuestra fórmula es sensación más pensamiento igual a conciencia. Si el paciente solo piensa, está fantaseando. Y entonces mi trabajo como terapeuta fenomenológica es devolverlo a su sensación, porque el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo es el único que habita el presente. Finalmente, la fenomenología nos exige una ética distinta. No venimos a curar a nadie, porque no es una máquina descompuesta, no es un organismo enfermo. Venimos a testificar su existencia. Cuando un ser humano se siente realmente visto en su existir, no en su error, porque el error además es tu subjetividad la que habla, y realmente lo miras sin el juicio de una etiqueta clínica, algo en su estructura neurótica empieza a ceder. La sanación en Gestalt no es un truco técnico, es el resultado natural de un encuentro fenomenológico real. Si esto lo logramos ahora mismo en un video de pocos minutos, imagina lo que sucede en el aula cuando operacionalizamos este rigor en la práctica clínica diaria en el Instituto Gestalt. Nosotros podemos enseñarte a practicar cómo es esto de poner entre paréntesis tu pretexto para que en realidad veas el texto. No es una cosa completamente difícil, pero hace falta practicar y saber qué estamos haciendo. Te voy a decir los pasos de la epoge. No juzgar, no interpretar, pero sí describir.
Cuando aprendemos a estos 3 pasos y llegamos a la parte de la descripción, nos estamos refiriendo a la reducción fenomenológica y entonces estamos sosteniendo con rigor la epoge. Dejamos de ser simples observadores de patología para convertirnos en testigos de la existencia y del momento en el que está nuestro paciente. Porque al final del día la psicoterapia no trata de devolver problemas, sino de ampliar la conciencia. Y esa conciencia solo florece cuando el terapeuta tiene el valor de mirar de nuevo. Ahora, ¿qué es la reducción fenomenológica? Es redirigirnos de todas estas preconcepciones hacia el fenómeno emergente, hacia la donación de nuestro paciente en un momento dado, aquí y ahora, en el momento presente, y ponerle palabras en un posttexto que deriva de la co-construcción de lo que está ocurriendo en la terapia. La reducción fenomenológica es cuando yo puedo decirle a un paciente, veo que cuando hablamos de tu mamá, hasta te cambia la cara, puede ser pálida porque se pone muy mal, o puede ser alegre si es lo que nos está platicando. O cuando hablamos del trabajo, enseguida te rigiditas. Eso es lo que tenemos que analizar y devolverle. Esa es la reducción fenomenológica. Se la devolvemos al paciente. Ya en la técnica de Gestalt relacional hay una manera más estructurada de realizar. En conclusión, hacer fenomenología aquí con nosotros en el Instituto Gestalt de Puebla es mucho más que una técnica. Es un posicionamiento ético, existencial, es la adquisición de todo un enfoque. ¿Qué es tener un enfoque? Es que tú te pares o te sientes frente a tu paciente y lo que tú ves en él es lo que todo el conocimiento gestáltico te permite ver o te pide ver. Es diferente de cualquier enfoque psicológico. Cada uno de ellos ve diferente al paciente porque parte de un enfoque diferente. Cada uno tiene su posicionamiento ético y existencial. Entonces, nosotros al integrar la profundidad de Husserl, la atención a lo corporal de Merleau-Ponty, la audacia de Heidegger, que hoy no hablamos de Heidegger, pero hablaremos, la pragmática de Peirce, estamos rescatando la dignidad del encuentro humano. Y si este recorrido entre la filosofía y la clínica te resulta valioso para tu práctica profesional, te pido que le des me gusta a este video, compártelo con las personas que quieran conocer más sobre Gestalt, te suscribas al canal del Instituto Gestalt de Puebla y déjame en los comentarios tus reflexiones, cómo vives la fenomenología en tu propio consultorio y nos vemos en el siguiente video para seguir profundizando juntos. Finalmente te dejo una pregunta de reflexión. ¿Estás viendo a tu paciente o estás viendo un diagnóstico? Te veo en la próxima.